bienvenidos a la clase dominical de este domingo del manual Ven Sígueme. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos y reciban un abracito para cada uno de mis niños que esta mañana se ven lindos, angelicales, porque andan con su ropa de domingo, se ven preciosísimos. Pues mis niños, en esta mañana quiero decirles que la clase de este día se titula Plantad. Esta palabra, plantad, esta palabra en vuestros corazones. Entonces, esa es el título de la clase de este día. Pues vamos a leer en el libro de Alma, capítulo 32 al 34. Para iniciar, quiero decirles que el material que esta mañana vamos a ocupar es esto. Vamos a ocupar tierra. Vamos a ocupar tierra y ocupamos también esta piedra. Otra vez la piedrecita, mira, recuerdan la clase que también la tuvimos. Entonces vamos a ver para qué necesitamos este material este día. Entonces quiero que recordemos la clase del domingo anterior. Como todos sabemos, mis niños, lo que más conmovió y le dolió el alma al profeta Alma en su predicación a los oramitas fue el orgullo de aquel pueblo que se había separado de los nefitas, que ya ellos conocían la palabra de Dios, y fue el orgullo que más le afligió al profeta Alma. Por eso emprendió la misión entre ese pueblo, para traerlos nuevamente al redil del Señor. Pues quiero decirle que aquel grupo de soramitas que se habían separado del pueblo de Nefi, eran tan orgullosos que corrían, o sea que echaban de las sinagogas. Cuando menciono sinagogas, quiero que empiecen a pensar en la iglesia. La sinagoga es lo mismo que la iglesia. Entonces los soramitas echaban de la iglesia aquellos soramitas que eran más pobres. Imagínense, ser pobre no es un delito. Y los echaban de las sinagogas por la extremada pobreza en las cosas materiales. No es porque eran pobres de corazón, porque pobre de corazón es tener debilidades espirituales, pero ellos los echaban de las sinagogas por motivo de que eran pobres en las cosas temporales. Imagínense qué tristeza para aquel pueblo, aquella parte del pueblo de los soramitas que eran pobres y que eran humildes por su extremada pobreza. Entonces estaba el profeta Alma predicando a todo el pueblo de los soramitas. En este momento no se da cuenta del grupo de los pobres que eran echados de sus sinagogas. Entonces cuando estaba predicando llegó el principal de los soramitas pobres y les dijo: ¿qué haremos para adorar a nuestro Dios? Porque nuestros hermanos soramitas nos echan de las sinagogas. Estas sinagogas que nos costaron con nuestras propias manos. Los soramitas pobres habían construido las iglesias y a pesar de haberlas construido, no tuvieron agradecimiento con ellos, sino que los corrían de la iglesia y estaban tan preocupados y tristes aquel grupo de humildes soramitas y pobres que no tenían a dónde adorar a Dios. Pero el profeta Alma les dijo lo siguiente. Vamos a ver cuando el principal de los soramitas le dijo al profeta Alma que qué harían. El profeta Alma les dijo lo siguiente: veo que sois mansos de corazón, y así es, y si así es, benditos sois. Entonces les dijo Alma: sé que eres mansos de corazón, pero si así es, benditos sois. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo también dijo allá cuando estaba predicando en el pueblo de los judíos, allá en Jerusalén, les dijo: bienaventurados los pobres de corazón. Y entonces el profeta Alma continuó y le dijo:
Además, quisiera preguntaros, ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? ¿Suponéis que solo podéis adorar a Dios en vuestras sinagogas? Y yo os digo, le dijo el profeta Alma, yo os digo que está bien que se hayas echado de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. Entonces, mis hermanitos y hermanitas, en este momento que el profeta Alma les dice, está bien que seas echado de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. ¿Por qué el profeta Alma estaba diciéndole esas palabras como que se nota alegre? Claro que sí, mis hermanitos, porque cuando uno es humilde, el Señor más fácilmente nos enseña su palabra. Y si el Señor fácilmente nos enseña su palabra cuando somos humildes, lógicamente obtenemos sabiduría. Sabiduría en cuanto a las cosas de nuestro Padre Celestial. Porque recordemos que anteriormente se nos ha enseñado que a medida que nosotros recibamos la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento de aquellas cosas ocultas de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Pues como vemos, hermanitos, eso sucedió con los pobres de corazón y de las cosas materiales de este mundo, del grupo de soramitas. Pero Alma les continuó diciendo, porque os sois obligados a ser humildes, benditos sois. Porque en ocasiones el hombre se ve obligado a ser humilde. Porque el hombre es obligado a ser humilde. Y busca el arrepentimiento. Y de seguro, el que se arrepienta hallará misericordia. Y quien hallará misericordia y persevera hasta el fin, este será salvo. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligado a ser humildes, fuiste bendecido. ¿No suponéis que aún benditos son aquellos que se han humillado verdaderamente a causa de la palabra? Mis niñitos, cada uno de ustedes, mis amados, preciosos y bellos niños, esta mañana, ustedes se han humillado a causa de la palabra de Dios, porque llegaron los misioneros y nos llevaron el mensaje de redención y esperanza para esperar la segunda venida. Nosotros, yo, fui humilde por escuchar la palabra de Dios y recibir el testimonio de esta verdad. Mis hermanitos, continuó diciéndole Alma, sí, el que verdaderamente se humilla y se arrepiente de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes. Entonces, mis niños, cada uno de nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque recibimos con humildad la palabra. Nadie nos obligó a ser humildes. Por eso continúa diciendo, por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. O sea, mis niñitos, bienaventurados somos los que hemos recibido la palabra sin ser obligados, como dijo el profeta Alma. Cuando dice compelidos, quiere decir sin ser obligados a conocer la palabra o siquiera saber antes de creer. El Señor, ¿verdad?, nos ha traído el mensaje de arrepentimiento a través de los misioneros. Y benditos somos porque nadie nos obligó a ser humildes para recibir en nuestros corazones esta palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mormón
que este año estamos estudiando. Entonces, qué bendición poder tener humildad para recibir esa sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos para llegar a tener un testimonio de esta verdad. Mis hermanitos y hermanitas, esta clase de este día también nos enseña, crece mi testimonio si lo nutro. Cada uno de nosotros podemos nutrir nuestro testimonio. El profeta Nelson ha dicho que la palabra testimonio, la base de un testimonio es la acción. La acción es la base de un testimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos orar, necesitamos leer las escrituras para encontrar sabiduría. Y si encontramos sabiduría, estamos fortaleciendo nuestro testimonio y lo estamos nutriendo con la lectura de las escrituras y también orando, asistiendo a las reuniones dominicales, y de esa manera nosotros vamos a nutrir la palabra de Dios. Y vamos a ver el profeta Alma de qué manera les enseñó a los soramitas que se habían apartado de la verdad. Y les dijo: mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mi palabra. O sea, mis niños, para dar cabida a una porción de la palabra de Dios, es necesario que pongamos a prueba nuestra fe. Porque recordemos que, como les dije, que la fe no es un conocimiento perfecto de aquellas cosas que se ven y que son verdaderas. La fe también es acción. La fe debemos alimentarla, porque recordemos que la fe nos enseña a creer y nos enseña a saber. Quiero recordarles que el saber nos lleva a un futuro. El saber nos transporta al futuro y el creer nos transporta al pasado. Recordemos cuando Tomás quiso ver para creer que Jesucristo había resucitado. Mas el ciego de nacimiento creyó y vio. De esta manera es la fe. Primero debemos creer para ver. Y es necesario que oremos, que ayunemos, que leamos las escrituras y plantemos esa semilla en nuestros corazones de la siguiente manera. Comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, ¿dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón? He aquí. Si es una semilla verdadera o semilla buena, no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor. He aquí empezará a henchirse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros: debe ser que esta semilla es buena, porque empieza a ensancharse en mi alma y empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Muy bien, mis hermanitos, como dice aquí, si dais lugar, dice, para que sea sembrada una semilla en vuestros corazones, he aquí, es una semilla verdadera. Mis niños, aquí tengo una semilla
yo. Esta semilla no la puedo sembrar en un corazón que sea igual que esta piedra. No la puedo sembrar aquí, porque vean, esta piedra es dura. No la puedo sembrar en un corazón duro. Así es la palabra de Dios. Por mucho esfuerzo que haga un misionero, no la va a poder sembrar en una roca. Mas sin embargo, si tenemos un corazón blando, como la tierra, esta semilla, puedo sembrarla. Y esta semilla se ensanchará. Y yo llegaré a saber que la semilla es buena. Y así continuó diciendo el profeta Alma a los soramitas. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota, empieza a crecer. Así va a ser esa semilla que acabo de sembrar. A medida que va brotando, se va a empezar a crecer. Dice, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalece esto nuestra fe? Sí, fortalecerá nuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Muy bien, cuando sintamos, mis niños, que la palabra de Dios empieza a crecer en nuestros corazones, y cuando oímos aquellas palabras en los discursos y en los testimonios, nuestro corazón se hincha y se llena de gozo. Así es cuando ha caído la semilla que era buena en un corazón blando, al igual que el experimento que hicimos en este momento. ¿Y qué sucedió? Alma siguió diciendo, y he aquí, a medida que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz y crezca y produzca fruto, y he aquí, lo cultivaréis con mucho cuidado y echará raíz y crecerá y dará fruto. Mis niños, después que hemos recibido la palabra de Dios, debemos cultivarla, al igual que una planta. Tenemos que regarla, abonarla, remover la tierra. Eso es no solo en el momento que la sembramos, es a diario estarla revisando, la semilla. Y así es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos renovarla? ¿Cómo podemos nutrirla? Pues estudiando las Escrituras. También la podemos nutrir asistiendo a las reuniones sacramentales, orando y ayunando. Todos estos son elementos que ayudan a crecer la semilla en nuestro corazón. ¿Y cuál es el resultado? Pues echa raíz. ¿Cuál es la parte más importante de un testimonio? Pues la raíz. Porque si el árbol ha echado una raíz, está sujeta en las profundidades de la tierra, y se vienen terremotos, vienen vientos, vienen lluvias, la palabra de Dios no será arrancada de nuestros corazones, ni seremos llevados de allá para acá por las olas del mar, como comparó el apóstol Pablo. Mis niños, entonces debemos nutrir la planta, debemos nutrir la palabra de Dios que cayó en nuestros corazoncitos para que eche esa raíz que tanto necesitamos en este momento para no flaquear en estos momentos de prueba, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de conmoción mundial. Mas he aquí, si desatendéis el árbol y soy negligente en nutrirlo, he aquí no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará, porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Mis niños, qué doloroso es perder nuestro testimonio por no cultivarlo. Qué doloroso es perder toda aquella enseñanza que nos han dado los maestros.
que nos han dado los hermanos en los discursos de la reunión sacramental, porque no cultivamos esa palabra a través de los requisitos importantes, como lo es la oración constante, como lo es leer las escrituras y también compartir con nuestros hermanos y vecinos esta verdad que nos ha hecho ensanchar nuestros corazones para que también ellos sientan gozo. Hermanitos, también recordemos la clase anterior que los oramitas no leían las oraciones correctamente y ellos estaban muy tristes porque no los dejaban orar en las sinagogas y estaban tristes porque ellos no tenían dónde alabar a Dios. Pero Alma enseñó dónde, cómo, a dónde y por qué podemos orar. Miremos a ver qué dijo el profeta Alma a los oramitas humildes. Y les dijo: sí, humillaos y persistid en la oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos. Sí, por todos vuestros rebaños. Miren, ¿a dónde vamos a orar? En el campo, allá donde está trabajando en la labranza nuestro hermano. ¿Y por qué va a orar? ¿Por los rebaños? O sea, podemos orar por cosas materiales, para que el Señor multiplique nuestros rebaños y multiplique el Señor nuestras ganancias cuando aquellos hermanos son comerciantes. También vamos a ver a dónde más podemos orar. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, por tanto por la mañana, al mediodía y al atardecer. Como ven, no vamos a orar solo por nosotros, como los oramitas se jactaban, que solo ellos eran buenos y que los otros estaban destituidos. No, vamos a orar en nuestras casas por todos aquellos nuestros familiares y amigos, pidiendo y clamando la misericordia de Dios y la felicidad, al igual que nosotros, para que ellos lleguen a tenerla y a conocerla. También dijo: clamad a Él contra el poder de nuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos, para que aumenten. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar. Mis niños y mis niñas, esta mañana aprendimos cómo, a dónde y por qué vamos a orar al Señor. Todos podemos orar a nuestro Padre Celestial. No importa que no lo estemos haciendo en la iglesia. Tenemos la bendición de tener los poseedores del sacerdocio para gozar de la bendición de la Santa Cena. Les amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón, suplicándoles en esta mañana que cultiven la palabra de Dios para que eche raíz. En el nombre de Jesucristo. Amén.